Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Es el domingo 16 durante el tiempo ordinario. Hoy es domingo 18 de julio de 2021. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. ¿Cómo lee la oración colecta de esta misa dominical? Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo es Dios. Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Así reza esa oración colecta, pidiendo al Señor que sea propicio, que sea bueno, que sea cercano, que nos bendiga abundantemente, que nos consagre todos los días a Él y que luego nos ayude a cumplir con esa consagración, sabiendo que consagrarse es separarse para Dios. Entonces pídele hoy en esta mañana al Señor: sé propicio conmigo, Señor, con mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis papás, mis hermanos, sobrinos, ahijados. Sé propicio con la gente cercana, con los que amo, con los míos, los de mi gueto. Y también propicio con mi vecindario, Señor, con mi gente en el trabajo, con mis hermanos en la iglesia. Y añadimos siempre, aún con el transeúnte que no conozco, Señor, y que me encuentro en la calle, sé propicio con él. Regálame una mirada de ternura para yo poder mirarlo desde la ternura de tu corazón, tratarlo como tú lo tratarías, hablarle de Dios aún en el silencio y conseguir que ese alma y todas las almas vuelvan a Dios. Y la base de esta petición que le hacemos en esta mañana al Señor de que sea propicio con su pueblo es para que sobre el pueblo de Dios, sobre cada miembro de la iglesia verdadera y todos los hombres sobre la faz de esta tierra, se derrame tu gracia que es todopoderosa y sean todos encendidos en esas virtudes teologales, que aumente su fe, su esperanza y su caridad, que eso rija sus vidas y los ayude a regir la vida de los demás, en tanto y en cuanto eso sirva para llevarlos a Dios, para enseñarlos a trabajar por su propia salvación y para enviarlos en el nombre de Dios a trabajar por la salvación de los demás. En ese marco es que encontramos la liturgia de la palabra de hoy, que es realmente importante en este ciclo B de lecturas, porque se trata de la vuelta de aquel primer envío. El domingo pasado el Señor envió a sus apóstoles para que fueran por el mundo, predicaran, expulsaran demonios, hicieran signos, prodigios y milagros y proclamaran por todas partes la realeza del Mesías, del Hijo vivo de Dios, y esa palabra se extendiera por todos los lugares donde el mismo Cristo pensaba ir para establecer su reino. Hoy, ¿qué tenemos en la liturgia de la palabra? La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. Sabiendo que el tema central es la misión, es el envío, es la vuelta a casa. Son por ende el trabajo y los frutos, y también la mano poderosa de Dios dirigiendo y guiándolo todo. Porque al final lo que quiere es que ejerzas tu profetismo, tu realeza, tu pastoreo, sabiendo que el Rey de Reyes es Él, que el sumo y eterno sacerdote es Él, que el pastor bueno por encima de cualquier otro pastor también es Él, y que al final Él es el único y justo juez de la iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo comienza Jeremías a hablar? Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño. Por eso así dice el Señor Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: ustedes, pastores, dispersaron mis ovejas,
Las expulsaron, no las guardaron bien, pues yo les tomaré cuenta de todo eso, por la maldad de sus acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus rebaños para que crezcan y se multipliquen. Qué bonita introducción. Qué lindo habla el profeta Jeremías. El profeta te está diciendo a ti hoy, a ti, porque está hablando contigo. Por el sacramento del bautismo, el Dios de la misericordia te ha nombrado sacerdote, profeta y rey. Y desde ahí te ha enviado para que proclames el reino de los cielos, ayudes a las almas a salvarse. Pero tú eres libre y si quieres puedes convertirte en el buen pastor, en el vicario del buen pastor, en el enviado del Mesías verdadero, del Cristo de la gloria, en el rostro de la salvación para tus hermanos. Pero también libremente, si quieres, puedes convertirte en un mal pastor, en uno que no cree, no escucha, no sigue y no enseña a los demás la palabra de vida. O que si bien cree creerla, la acomoda a sus intereses, la predica según le conviene, la enseña de acuerdo a sus propósitos y lastima de manera particular la enseñanza del Evangelio. Porque se hace y se predica su propio Evangelio, establece su propia moral y lejos de cuidar el rebaño, lo que hace es que lo trasquila, lo mata, lo destruye, lo aparta de los caminos de la verdad y lo expone a la condenación. Tú eliges ser un buen o mal pastor. Pero la palabra hoy te dice literalmente, te voy a pedir cuentas de tu pastoreo. Tendrás que responder por eso. Si eres padre de familia, madre o padre de familia, tienes un pastoreo particular, porque tienes un rebaño particular, un hogar, unos hijos y nietos, a quienes salvar, a quienes llevar a Dios con tu testimonio de vida. Y no olvides que en ese hogar tú tienes que aprender a ser rey de ese hogar, para llevar a tus hijos al reino de los cielos. Tienes que ser el buen pastor de ese hogar, para que tus hijos solo vayan donde los pastos siempre brotan frescas y las aguas realmente, los pastos siempre son verdes y las aguas siempre brotan frescas. Por lo tanto, tu pastoreo en el hogar significa llevar a tus hijos a Dios. Tu profetismo en tu hogar significa hablarle de tus hijos a Dios y mostrarle los caminos para llegar al reino de los cielos. Si no cumples con esa misión y te pierdes y los echas a perder y buscas dioses falsos y sigues a pastores falsos, de eso tendrás que darle cuentas a Dios. Y por eso Dios termina diciendo, como los pastores a los que he enviado han sido realmente falsos, se han apartado de mí y de mis enseñanzas. Entonces yo mismo me presentaré ante el pueblo como el pastor por excelencia, como el buen pastor, cosa que veremos que se cumple en los evangelios. De esa manera continúa la primera lectura, diciendo que el Señor mismo será pastor del rebaño, que las apacentará, que las atraerá de vuelta al rebaño, a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen y ya no temerán ni se espantarán, ninguna de ellas se perderá. Y repite varias veces oráculo del Señor. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que se va a cumplir porque el Dios de la verdad, el Dios en el que creemos, es un Dios de promesas cumplidas. Le pondré pastores nuevos. Entonces pídele, hermano, al Señor en esta mañana de bendición. Señor, bendíceme con el don del pastoreo. Colócame el bastón en la mano para conducir el rebaño de mi hogar, de mi familia, mis hermanos y hermanas, conducirlos hacia ti, hacia la salvación, que no se pierdan, que no caigan en los peligros, en las barrancas de este mundo, que los lobos rapaces, profetas falsos, no puedan engañarlos de ninguna manera, porque están cobijados con tu poder y con tu gracia, porque siguen tras
tus huellas, y tus huellas definitivamente tienen que llevarlos a la salvación. Mira que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y la llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Ya Jeremías está dando cuentas de la promesa del Mesías. Ese vástago que brotará de la casa de David es Jesús, es el Emanuel, es el Dios con nosotros, y ya Jeremías de eso está dando cuentas. Entonces pídele al Señor: conviérteme en el pastor de mi propia vida y en el pastor de la vida de los demás, pero siempre y cuando yo esté caminando solo sobre las huellas del buen pastor, haya conocido el verdadero evangelio, conozca y cumpla con los mandamientos de la ley de Dios, y tenga la suficiente moral para poder decirle al otro: conviértete, porque yo vengo de un proceso cumplido de conversión. Deja la mala vida, porque yo experimenté igual esa mala vida, pequé contra Dios y contra mí mismo, contra el otro, contra la iglesia, pero me repuse, me levanté, abandoné la condición de pecado y camino solo sobre las huellas del Maestro, que decimos otra vez nos llevan hacia la salvación. Responde a esa primera lectura el salmo que conocemos por excelencia, el Salmo 22, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas Él me hace repostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, frente a mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hermano, ponle particular atención a la segunda lectura de hoy, tomada del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versos 13 al 18. Hermano, ahora están en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo están cerca los que antes estaban lejos. Convierte esa primera oración en oración perenne y dile al Señor: acércame a ti, atráeme con lazos de amor, colócame en el camino correcto y edúcame para atraer las almas a ti, acercar los que están lejos, reconciliar los que están enojados, poner palabras de prudencia en los labios de aquellos que solo saben maltratar, insultar, proferir amenazas, gritar, humillar y hacer al otro sentirse mal. Enséñame a encontrar esa palabra oportuna, colocarla en la lengua de cada uno para que hablen el idioma del amor, de la entrega total, de la paz y de la misericordia que tú vienes a traernos, a prometernos y a establecer como punto de alianza en nuestras vidas. Desde esa primera oración puedes convertir toda esta lectura en una oración de sanación, de salvación, de liberación, de encuentro personal con el Cristo de la gloria. Señor, dame el don de acercar las almas a ti, de acercarlas entre sí, para hacer de este mundo un mundo mejor en el que bien valga la pena vivir. Porque al final, ¿qué dice la segunda lectura? Él es nuestra paz. Señor, arranca de raíz todo odio que pueda haber en mi corazón, toda división. Arranca de mi corazón toda maldad, toda división que no me permita vivir en la paz que tú vienes a establecer, porque tú eres la luz del mundo, tú eres la sal del mundo, tú eres la paz que el mundo necesita para dejar la mala vida y volver a los atrios de la casa del Señor. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa. Él no quiere división.
ni odios entre unos y otros. En aquel tiempo se pensaba que los judíos eran el pueblo salvo y los gentiles eran la perdición, era la basura, el escombro. Hoy no podemos tener ese tipo de divisiones entre blancos y negros, entre pobres y ricos, entre unos y otros. No podemos tener ya más ese tipo de divisiones. Tenemos que incluir, y la inclusión, Cristo en el centro. Tenemos que incluir, y como inclusión, el camino de la salvación, las promesas del Eterno, los mandatos de la ley, la palabra viva de Dios que debe arder en nuestros corazones y tiene que movernos hacia la santidad, sin más divisiones entre unos y otros. Hay que derribar el muro que nos divide y que nos separa, que es el muro del odio, dice la palabra, porque el Cristo de la gloria ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas. Ha tenido para nosotros palabra de vida eterna, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. El Cristo de la gloria es la promesa de salvación para todos nosotros y es el camino que todos tenemos que seguir. Él viene a reconciliarnos a todos, a unos y a otros, a todos, con el Dios de la misericordia, el Dios de las promesas cumplidas. Y nos ha unido mediante un mismo cuerpo, nos ha unido mediante el sacrificio de la cruz, mediante el Emanuel, Dios con nosotros, que como Dios viene a redimirnos con la sangre preciosa que como hombre corre por sus venas. Entonces pongamos nuestra fe en el Cristo de la gloria, nuestra esperanza y nuestra caridad, para que siguiendo los mandamientos que Cristo nos dejó a través de la iglesia, podamos alcanzar nuestra salvación y ayudemos igual a otros a salvarse. Él vino y trajo para nosotros noticias de paz. Ahora somos un solo pueblo, un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia, y no podemos de ninguna manera permitir que el demonio y los falsos profetas y los falsos pastores vengan a separar lo que Dios quiere que sea una sola iglesia bajo un solo Dios, un solo titular, que es el Dios de Israel. Mira cómo reza el Evangelio de hoy, que aunque es breve, es significativo. Se trata de la vuelta de aquellos primeros enviados por Jesús, sus apóstoles, al campo de la misión, a evangelizar, a expulsar demonios y a atraer almas hacia Él. Y cuando llegan, le cuentan a Jesús todo lo que han dicho y han hecho. Fíjense que según San Marcos, que es el Evangelio que estamos leyendo, esa es la única introducción, no dice más. Sin embargo, inmediatamente va a decir que los invitó a un retiro. Los sacó aparte, los invitó al descanso, a rumiar todo aquel aprendizaje, para que no siguieran con aquella exaltación que tenían. Estaban realmente excitados por todo lo que habían vivido. No, hay que llegar a la calma, para que puedan apartar, separar las cosas y puedan ver claramente la paja y el trigo, lo que es puramente humano y lo que viene de Dios, hacer la diferencia entre esas cosas y quedarse solo con lo que viene de Dios. Es como si le dijera: vengan, qué hermosa experiencia, qué bien lo hicieron, qué bien predicaron, qué bien apartaron al demonio de las almas, qué bueno, pero no fuiste tú, tú eres mi enviado. Tú ibas en mi nombre, te asistía mi palabra y mi gracia, ibas bendecido por lo alto. Por lo tanto, no es tu evangelio, es la obra misericordiosa de un Dios todopoderoso, del cual, ¿quién eres tú en fin de cuentas? Dice la palabra: siervo inútil, solo hiciste lo que tenías que hacer. No te vanaglories, no te llenes de ti mismo, no te prediques a ti mismo, no busques almas para ti, no inventes iglesias nuevas, ni nuevos pastoreos, ni nuevos evangelios. No hagas eso con el evangelio, porque eso es justamente lo que hacen los falsos profetas. Tienes que tener humildad, mansedumbre, predicar la palabra de Dios en la iglesia que Cristo vino a fundar, la verdad de Cristo, no tu verdad, no tu opinión personal, no tu parecer, no tu conveniencia, no tu iglesia fundada por ti mismo y con tus criterios. La iglesia de Cristo,
la iglesia de los 7 sacramentos, la que no es huérfana de madre, la iglesia de la Eucaristía, la del perdón de los pecados, la iglesia de la cruz a cuesta camino del Calvario, con el vencimiento de la muerte sobre esa cruz, con la resurrección gloriosa y victoriosa, con la promesa de una segunda venida y con la promesa de que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, dile al Señor: aquí estoy en esta mañana, envíame a mí, mándame, Señor, a salvar a los míos. Dame esa palabra de sabiduría para poder atraer a los míos a la iglesia de vuelta, a tu casa, a la vida sacramental, al sacramento de la confesión y de la Eucaristía, a vivir en armonía con lo sagrado, a cumplir con tu palabra y alcanzar tus promesas. Pídeselo al Señor de verdad. Conviérteme en el pastor de mi rebaño, que en fin de cuentas es tu rebaño, mi familia. Conviérteme en el profeta de mis hijos, pero que mi palabra sea tan profunda que solo se ancle en ti, en tu palabra, y por lo tanto lo que yo predique sea siempre palabra viva de Dios y esté secundada por un testimonio de vida, por obras de caridad, por una vivencia del Evangelio. Señor, enséñame a vivir una realeza en mi hogar para que mis hijos no quieran participar de las porquerías que este mundo ofrece, sino solo de los atrios de la casa del Señor, del palacio del Rey de Reyes, que en fin de cuentas es la promesa de una vida eterna. Habla con Dios, hermano, en esta mañana y suplíquele que escuche tu plegaria, que atienda tu necesidad y que te dé justamente lo que necesitas para salvarte. Vengan ustedes a solas a un sitio tranquilo a descansar un poco. Eran tantos los que iban y venían, dice la palabra, que ya no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y Jesús saca el tiempo para descansar, para que piensen bien, para que tomen buenas decisiones, para que vuelvan a la misión, pero siempre como enviados, no como protagonistas. Siempre desde la palabra de Dios, otra vez, no desde su opinión o criterio personal. Entonces el gentío veía aquella obra y la curiosidad desbordaba sus vidas, y fueron muchos los que empezaron a acercarse, a ser parte de y a trabajar igual por su propia salvación. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. ¡Qué hermoso pasaje! Jesús invita a sus apóstoles al descanso. La multitud lo acecha con sus necesidades. Jesús olvida por un segundo el descanso y los atiende. Los ve como ovejas sin pastor. Hermanos, si en esta mañana santa tú le echaras una mirada de compasión a tu familia y vieras cuántas ovejas sin pastor hay en tu casa, perdón, quizás tú y yo seamos igual ovejas sin pastor. Necesitamos del pastoreo del Cristo de la gloria, de su palabra ardiendo en nuestros corazones, de su presencia en nuestras vidas, de su mano poderosa, misericordiosa que nos toca nuestro ser y nos rehace, nos desbarata y nos hace de nuevo. Que seamos inundados con el vino de su sangre preciosa, con el pan de su cuerpo y con el alimento de su palabra. Señor, míranos como ovejas sin pastor y danos luz en nuestros ojos para ver las ovejas sin pastor que están en nuestros rebaños, en nuestros hogares y en nuestras familias, para que no importa el cansancio que podamos tener, el coraje que tengamos con ellos por algunas cosas que hacen y que dicen, el desánimo que a veces nos cobija y nos arropa y nos vence, nos domina, sino que tengamos la misericordia que emana de tu trono para tratarlos quizá no como merecen, pero sí como necesitan, porque necesitan ser tratados con misericordia. Sabiendo siempre, hermano, que tienes que ser misericordioso con tus hijos, pero misericordia y permisividad no son sinónimos. Tienes que ser misericordia predicando la verdad. Tienes que ser misericordioso exigiendo un cambio, una conversión. Tienes que practicar la caridad con tus hermanos, enseñándoles a trabajar por su propia salvación.
Misericordia, Señor, misericordia. Eso es lo que necesitamos, no permisividad. No podemos unirnos al otro para vencer. Tenemos que hacer que ellos se unan al Cristo de la gloria para que venzan al demonio, al mundo y a la carne y puedan vencer en el Espíritu y alcanzar santidad y la misericordia prometida. Esta lectura de la palabra es impresionante. Faltan muchísimas cosas más por decir. Léelas, hermano, en casa por tu cuenta, búscalas, escudriñalas y aprende a caminar solo sobre las huellas del Maestro, que son camino de salvación. Porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Déjanos tus intenciones para la misa, las llevamos a la misa siempre, tus comentarios, tus sugerencias y todo lo demás. Ayúdanos a orar con poder por la conversión de todos, para que aprendamos a ser los mejores pastores, los mejores sacerdotes y los mejores reyes en nuestros hogares, cumplir mejor que nadie con nuestro bautismo para salvación de todas las almas. Solo abre tu corazón al Redentor y déjalo que te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.